Muy buenos días, hermanos. Vamos pues a continuar con nuestro retiro anual, este año pues dedicado a este tema de la sinodalidad. Vamos pues a pedir a María Santísima, Reina de la Paz, que bueno, que interceda por nosotros, que nos ponga con su Hijo, que nos alcance el don del Espíritu Santo para que este día pues sea un día de oración, de encuentro con el Señor, de renovación en la fe y especialmente hoy de renovación en nuestra vocación, porque bueno, hoy justamente pues le quiero proponer este tema de la vocación desde esta perspectiva de la sinodalidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les acabo de adelantar, en los 2 primeros días de oración, pues hemos estado eh, meditando sobre nuestro ser en camino, pues desde una perspectiva humana y cristiana básica. Somos personas, somos seres inacabados, antropológicamente, nos vamos realizando en la vida y en eso es realizarse en camino. Y como cristianos, pues esa realización tiene que hacerse, tiene que ver con caminar hacia Dios, hacia la comunión definitiva con la Trinidad, a imagen del Hijo que nos hace más humanos, porque es el humano perfecto, con la ayuda, el poder, la fuerza del Espíritu Santo que nos engendra como hijos y que nos da la capacidad, pues, de hacernos esa imagen. Y veíamos también, bueno, pues cuál es el peligro de esta situación, pues el deshacernos, el destruirnos desde la lógica del poder. Bueno, hoy quiero proponerles, bueno, todo esto es válido para cualquier cristiano, eso es el punto de partida, pues, de nuestra condición humana, de nuestra condición cristiana. Y para hoy, pues, quiero proponerle ya, pues, nuestra realidad más concreta, que es la de ser ministros ordenados desde la sinodalidad, pues. Yo no pretendo hacer una teología del ministerio en esta charla, pero sí quiero iluminar, enfatizar algunos aspectos de nuestro ministerio, pues que se resalta desde esta perspectiva de la sinodalidad y que podamos desde ellos orar también en esta jornada. Bueno, este hacer camino juntos, que significa pues sinodalidad, eh, y como les he dicho pues en la primera charla, para completar nuestro ser inacabados, para hacernos hijos, hermanos, para hacernos todos más humanas, pues en este camino con otros hay personas que han sido llamadas para colaborar en esta tarea, de que todos nos hagamos más humanos, de que todos nos hagamos más hijos, que todos nos hagamos hermanos. En el capítulo 3 del documento preparatorio del sínodo, que está titulado En la escucha de las escrituras, el Papa nos habla de una estructura fundamental, de una escena originaria que aparece como una constante del modo en el que Jesús revela a lo largo, de todo el Evangelio, y en el que básicamente hay 3 autores en juego, dice el documento. El primero, naturalmente, Jesús, el protagonista absoluto que toma la iniciativa. El segundo es la multitud,
el conjunto de personas que lo siguen a lo largo del camino. Y el tercero, los apóstoles, que él mismo llama desde el comienzo, destinándolos a la cualificada mediación en la relación de la multitud con la revelación y con la llegada del reino de Dios. Pues bien, señores, esos mediadores somos nosotros, que hemos sido pues llamados. Y esto lo quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque uno va notando por ahí que cuando se habla de la sinodalidad, pues pareciera que se propusiera, no sé, una especie de igualdad amorfa, de una democracia también un poco sin distinción. Bueno, todos somos iguales, todos tenemos que caminar juntos, aquí ya no hay sacerdotes, aquí ya no hay obispos, aquí todos somos pueblo de Dios. Ya va, un momentico, eso no es así, eso no es así. En el documento se resalta muy claramente, como lo dice el Papa, que hay una estructura fundamental. Y en esa estructura fundamental, bueno, cada uno tiene su lugar y hay un lugar para el mediador, vamos a llamarlo así, es decir, para el que, como acabo de leer, para el que tiene pues la misión de la misión cualificada de relacionar a la multitud que llama ahí el Papa con Jesús. El mediador no es Jesús, no debe sustituir a Jesús, pero el mediador tampoco es la multitud, aunque no es distinto de la multitud, porque como hemos visto, pues antropológicamente caminamos juntos, la necesidad de realizarnos es de todos, la necesidad de hacernos hijos es de todos, la necesidad de hacernos hermanos es de todos. Pero aquí hay un plus que es justamente la vocación para ejercer ese servicio para que esto se produzca. Entonces, bueno, como les decía, pues yo quisiera especificar algunos elementos que me parece que son importantes para los llamados, para los que tienen la vocación de hacer este servicio que obviamente somos nosotros. Entonces, bueno, pues quisiera hoy proponerles la consideración y la oración pues de nuestra vocación desde esta perspectiva de la sinodalidad, ¿no? Bueno, el primer elemento, bueno, y voy a tratar pues tres elementos, ¿no? La vocación en sí misma, la vocación con otros y la vocación para otros. Esos son los tres elementos desde la sinodalidad. La vocación en sí misma de la sinodalidad, la vocación con otros, la convocación, ya que hacemos camino con otros, pues también con otros que son llamados, y la vocación para otros, que son pues esta relación con la multitud. Bueno, la vocación en sí misma. Bueno, yo quiero resaltar aquí un aspecto y es el que la vocación, tal como lo testimonia la Sagrada Escritura en pues las personas que han sido llamadas a lo largo de la historia de la salvación para ejercer esta función de mediación entre Dios y los hombres, pues la vocación es en primer lugar una elección. Dios elige. ¿Por qué Dios elige y a quién Dios elige? Pues eso es un misterio. Pero lo cierto es que es una elección. O sea, nadie ejerce este ministerio porque quiere, porque tiene cualidades, porque se lo ganó en un premio. No, no. Dios elige. Ese es el primer elemento. Eh, y, y eso, ¿y por qué Dios elige? Pues bueno, no porque vengamos de buena familia, no porque tengamos buena educación, no porque hayamos sido exitosos, no porque tengamos buena fama, porque tengamos poder. No, Dios nos elige. Pero además, cuando uno observa
contempla pues las biografías, pues los casos de personas que han sido llamadas en la historia sagrada, pues encontramos que por lo general Dios elige más bien al último. Es decir, no elige porque seamos fuertes, poderosos, de éxito, tengamos grandes cualidades. No, no, pero además elige en general a los últimos. Bueno, por mencionar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Moisés. Bueno, ¿quién era Moisés? Bueno, pues era un condenado a muerte, hijo de esclavos. O sea, era un hijo de esclavos condenado a muerte. Samuel, un hijo de una estéril despreciada. Saúl, como lo dice él mismo, era el hijo de la familia menos importante de la tribu más pequeña de Israel, que era la tribu de Benjamín. David, el hijo más pequeño y menos significante de Jesé, que ni siquiera lo tomó en cuenta su padre cuando vino el profeta a ungir al futuro rey de Israel. Miqueas ni siquiera era del reino norte donde se andaba, donde fue a predicar, no era profeta de profesión, sino bueno, un foráneo, pastor y cultivador de sicomoros. Es decir, uno va viendo y efectivamente Dios no escoge a los más listos, a los más preparados, a los más poderosos, sino bueno, Dios elige más o menos al último. Y si echamos una mirada al Nuevo Testamento, pues vemos que también Jesús elige como apóstoles a un publicano, es decir, a un pecador público al servicio del imperio romano, y bueno, pues además los publicanos pues tenían fama también de ladrones, con lo cual elige a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que eran pescadores. Y bueno, no es que la profesión de pescador fuera una mal negocio en Galilea, por lo que sabemos, no. Bueno, sabemos que la harina de pescado se exportaba, o sea que no debía ser un mal negocio, pero ciertamente en el contexto del judaísmo, Galilea no es el centro, no es Jerusalén, está bien en la periferia. Y el trabajo de pescador pues no tiene que ver con el estudio de la ley, no tiene que ver con la reputación ni los elementos que hacen en el ámbito del judaísmo a una persona respetable, considerada, noble, no, sino bueno, simplemente pescadores, ¿no? Sabemos que elige también a un celota como Simón. Ahí Lucas en el capítulo 6, versículo 15, pues nos dice, califica pues a Simón como parte de este grupo, que sabemos que era un grupo que aceptaba la violencia como modo de, de defenderse pues ante el poder extranjero. Y bueno, elige a un, como él mismo lo dice, a un perseguidor de la iglesia, a un blasfemo como Pablo. Entonces, bueno, eh, pues esa es la realidad. Cuando Dios elige este tipo de personas, ¿no? Y con este modo de elegir Dios, pues Dios no solamente pone de manifiesto que la vocación es un regalo, es un don, no tiene que ver con los méritos que uno tiene, sino es, pues es un regalo inmerecido. Pero además que la vocación no está en la dinámica de ponerse por encima de los otros o de favorecer, perdón, esa situación y de mantener a los otros por debajo, sino justamente pues tiene que ver con eso que ya hemos considerado y orado, que es con el hacerse hermanos, con el ir desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer aspecto
de la vocación en sí misma como don, como regalo, pero como lo que enfatiza ese don, ese regalo, es justamente que Dios nos elige, no por ser los primeros, sino bueno, pues por ser los últimos. Hay gente mucho más preparada, hay gente pues probablemente mucho más capacitada, hay gente mucho más religiosa, a lo mejor que nosotros, pero bueno, ese es el misterio. Dios nos ha elegido y nos ha elegido a cada uno, pues de donde venimos, bueno, pues para que ayudemos en esta tarea de hacernos hermanos, de caminar juntos, ¿no? Bueno, el segundo elemento es que quiero pues presentarles hoy para su consideración y oración es la vocación como convocación. Es decir, Dios no nos elige así como estamos creados en relación, nos realizamos como relación y vamos haciendo nuestra vida, nuestro camino en relación, pues también estamos llamados en relación. O sea, Dios nos llama a nosotros, pero también llama a otros. Y nuestro hacer camino juntos como hermanos, como hijos de un mismo padre, como humanos, pues también es hacer caminos juntos como hermanos ministros, como hermanos ministros. Si algo queda patente en los relatos de vocación del Nuevo Testamento, es que Jesús llama a unos con otros para que hagamos caminos juntos también. Entonces, el ministerio, este llamado a esta vocación a servir como mediadores, pues, de este caminar juntos como hermanos de la iglesia y de la humanidad en el fondo, pues no nos exime de que nosotros también como compañeros de la misma vocación caminemos y hagamos juntos. Y eso, hermanos, ustedes lo saben mejor que yo, a veces cuesta, porque es muy fácil pues, por nuestra condición, a lo mejor ayudar a otras personas, pero entre nosotros, bueno, por lo que decíamos ayer, por las dinámicas del poder, que bueno, que están presentes, pues a lo mejor nos cuesta más a nosotros vivirlo, ¿no? Bueno, pues eso, estamos llamados con otros, lo podemos ver en la vocación, en el llamado que hace Jesús a los pescadores, lo podemos ver en la versión también de Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio. Y eso lo podemos decir incluso de Pablo. Pablo, que un poco la versión de la vocación de Pablo que tenemos aparece un poquito como Pablo solo, llamado ahí él personalmente con el Señor. Pero bueno, cuando vemos que Pablo actúa, por ejemplo, los primeros datos que tenemos de él en Antioquía, pues Pablo aparece con Bernabé y luego lo vemos acompañado de otras personas que le ayudan a ejercer este ministerio. Cuando Pablo pues se despide de Éfeso, pues ahí nos muestra a todos los presbíteros y todas las personas que le ayudan. Pablo en general, pues en sus cartas, pues siempre se despide haciendo alusión a personas que colaboran con él, que son compañeros de él en el ministerio. Muy bien. En el caso de Pedro, perdón, como nos lo dice también los evangelios, pues el llamado, pues no solamente a predicar el evangelio, es decir, a hacer este servicio de la mediación, sino también es a estar con él, pero a estar con él como están los apóstoles, como comunidad. Entonces, bueno, nosotros estamos llamados pues a lo que queremos hacer como misión, pues también estamos llamados a vivir, ¿no?
Bueno, la idea de la vocación para hacer camino la pone especialmente de manifiesto el evangelista Marcos cuando describe la etapa que va del primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Como ustedes recuerdan, pues se da allí en Cesarea de Filipo. Jesús va con los apóstoles a esa región, que como ustedes saben, pues es una región pagana, está alejada pues del ámbito de Galilea y por tanto de toda la gente que buscaba a Jesús continuamente. Y ahí como en ese retiro espiritual, Jesús le pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Y allí, a partir de ahí, como que comienza un camino, uno ve que Jesús comienza un camino, que es un camino también real, porque Jesús recorre de nuevo Galilea, ya se pone en dirección a Jerusalén, y ese camino va hasta la llegada de Jericó. Entonces, Jesús, digamos, Marcos pone de manifiesto que los apóstoles están llamados a hacer camino con Jesús. Jesús ya se dedica a ellos, la enseñanza se las da a ellos, aunque aparecen otros actores, las enseñanzas están dirigidas a ellos. Ellos son los principales destinatarios de sus enseñanzas, son los coprotagonistas de casi todos los episodios. Marcos insiste que están haciendo un viaje, habla de la palabra recorrer, habla de ponerse en camino 3 veces, habla de que están en camino. Entonces, bueno, aquí especialmente en esta etapa se pone de manifiesto que el ser apóstol implica hacerse en camino con otros. Y lo curioso es como los énfasis de este camino. El primer énfasis es que los apóstoles no entienden la pasión, muerte y resurrección de Jesús. O sea, Jesús lo dice 3 veces y por 2 veces el evangelista dice, no entendieron, no entendieron. Es decir, que nuestro hacer camino como hermanos en el ministerio, pues tiene que ayudarnos a entender el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Tenemos que ayudarnos unos a otros a comprender ese misterio. El otro elemento que también se enfatiza en este camino es la renuncia al poder. Por 2 veces los apóstoles van discutiendo quién es el primero. 2 veces aparece ahí en el esquema, les doy los textos para que los puedan ver. Y Jesús insistiendo, el que quiera ser el primero, que sea como el último. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y agarra al niño y lo pone, mire, el que quiera ser el primero, que sea como un niño. Y pues diciéndoles, bueno, ustedes saben que los poderosos de este mundo, pues ejercen el poder con dominio, como si fueran dueños y señores con los demás. Entre ustedes que no sea así. Entonces, el caminar juntos, pues debe ayudarnos a que esta dinámica no se dé entre nosotros. Y el otro elemento que sale allí es el del sectarismo. Bueno, hemos visto que otros estaban expulsando demonios en tu nombre y no se lo permitimos porque no es de los nuestros. Jesús le dice, mire, no sea así. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Entonces, nosotros mismos tenemos el peligro de sectarizarnos, es decir, de hacer un grupo selecto en el que es muy difícil entrar y en el que nadie tiene permiso de hacer cosas que nosotros no autorizamos y no permitimos, ¿no? Es muy curioso que este camino que va, como les decía, desde la experiencia de Cesarea de Filipo hasta Jericó, esté marcado el inicio y el final por 2 curaciones de ciegos.
O sea, Jesús comienza antes de llevar a Cesarea, cura a un ciego, y cuando llega a Jericó, cura a otro ciego. Entonces, bueno, el ser camino, compañeros de camino, ministros en este ministerio, ser apóstoles en ese sentido de enviar pues a, a ser mediadores, pues debe ayudarnos a todos a reconocer la luz, o sea, realizarnos como camino, pues significa ayudarnos a ver estas dinámicas que se ponen aquí de manifiesto en los apóstoles y que nosotros tenemos un poco que superar, ¿no? Como hermanos, a la luz del crucificado y del resucitado. Entonces, bueno, eh, pues eso, quisiera proponerles hoy, pues también en la oración, pues eso, el caer en la cuenta, el agradecer que somos llamados con otros y que probablemente el hacer con otros camino no es fácil, no es fácil. Igual es más difícil que hacerlo con la multitud, como la llama Jesús. Pero el evangelista Marcos dedica gran parte de su evangelio a mostrar que eso hay que hacerlo y cuáles son las tentaciones que hay que superar en ese camino que, como le he dicho, pues tienen que ver con la necesidad de comprender el misterio junto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de superar pues las dinámicas de poder, de división que generan y el sectarismo, fundamentalmente, ¿no? Bueno, vocación como también para los demás, es decir, vocación como ministerio para pues la fraternidad y la unidad. Bueno, quisiera aquí pues digamos apoyar este punto en la primera carta a los Corintios. Bueno, la primera carta a los Corintios es un buen ejemplo de la existencia de discordias y divisiones en la iglesia. Y cuando uno analiza qué es lo que produce esa discordia y esa división, es decir, la discordia y la división, pues es lo que rompe la fraternidad y es lo que rompe la iglesia en el fondo. Destruye la iglesia como comunidad y destruye a las personas. Bueno, cuando uno analiza un poquito cuál es la causa de esa división y discordia, recordemos que Pablo ya en el capítulo primero dice, hermanos, me he enterado por los de Chloe que entre ustedes hay división y discordia. Bueno, cuando uno analiza un poco cuáles son los motivos que hay allí, pues lo que hay es la dinámica de ponerse por encima de los demás. La dinámica de buscar estatus, la dinámica de sentirse superior y tal. Y bueno, y hay como varios pasajes que reflejan esa situación. El primer pasaje, pues, lo encontramos al inicio, pues, capítulos 1 a 4, donde Pablo alude a las categorías del estatus social de la sociedad grecorromana, que está vinculado con tres cosas. Con el ser sabio, el filósofo, el sabio es un signo de alto estatus. Con el ser fuerte, el fuerza física, es un estatus bien alimentado, bien rozagante, bien visto. Y con la buena procedencia, el ser de buena familia, el ser noble, de aristócrata, perdón, de buen estatus, no eh, tradicional, ¿no? Bueno, entonces Pablo justamente aquí pues aborda esa situación del estatus social característico de la sociedad grecorromana que está pues marcado por estos tres elementos. La sabiduría, el conocimiento, la educación, la fuerza física, la buena presencia y por supuesto el ser de buena familia, ¿no? Bueno, más adelante en el texto del capítulo 11, donde se trata lo de la cena del Señor,
pues también Pablo ahí aborda un tema de división, pero cuando uno analiza un poquito ese texto, pues la división parece estar motivada más bien por una cuestión más de tipo socioeconómico. Había familias bienestantes y había familias más pobres, había cristianos más pobres, que eran los que en el momento del agape pues llegaban más tarde porque no tenían muchas cosas buenas que sacar para compartir y probablemente ya no tenían espacio en el triclinium de la casa y tenían que quedarse por ahí por el atrium, así medio fuera, cuando llegaban, bueno, cuando ya los demás habían sacado sus buenas comidas y estaban bien papeados y bien bebidos, ¿no? Entonces, para evitar justamente el ponerse en evidencia de que uno está. Y entonces Pablo le dice, bueno, si ustedes quieren comer y echar pinta con la comida y lo bien que disfrutan, pues háganlo en su casa, pero no lo hagan en la cena del Señor. Uno ve que había una división también de tipo económico, ¿no? Y finalmente, por allá por el capítulo 14, pues también Pablo critica mucho o digamos enfrenta la situación de los que tenían el don de lenguas, porque pues se sentían superiores, hablaban una lengua que los demás no podían entender, tenían un don del Espíritu Santo muy particular, y Pablo dice, bueno, pues en el fondo eso si no sirve para edificar la comunidad, pues aunque no niega que es un don del Espíritu Santo, pues no ayuda mucho, ¿no? Porque bueno, también en el fondo genera cristianos de dos categorías, cristianos de más espirituales y cristianos menos espirituales. Entonces, bueno, pues justamente estos capítulos, el modo como Pablo va abordando estas situaciones de personas que, como le digo, pues querían hacer su vida caminando por encima de los demás, pues nos puede ayudar también a nosotros, pues hacernos conscientes de estas dinámicas también en las comunidades que acompañamos, en nuestras parroquias. El ser humano es como es y estas realidades pues se repiten en todas partes, ¿no? Entonces nos da sabiduría para saberlo reconocer y pues también nos da como algunas estrategias pastorales, vamos a llamarlas así, unas estrategias pastorales de abordar este modo de caminar por encima de los demás que genera división, discordia en la iglesia y nos ayuda pues a enfrentar y a poner a la iglesia, a nuestras comunidades, pues otra vez en el camino de la unidad, de la concordia y de la paz, ¿no? Entonces, bueno, yo, bueno, pues estas estrategias las puedo mencionar, pero bueno, más bien les quisiera invitar a ustedes mismos, pues a reconocerlas y a hacerse cargo de ellos, ¿no? Pues Pablo subvierte el alto estatus explicando el valor del crucificado, lo esencial del evangelio, recordando el origen social de la mayoría de los corintios. Fíjese usted que entre ustedes no han sido elegidos ni los más sabios, ni los más fuertes, ni los más nobles, eh, poniéndose él mismo como ministro, como mediador en el lugar de el de abajo, es decir, como vemos ahí, ustedes son sabios, nosotros somos ignorantes, somos locos, ¿no? Ustedes son fuertes, nosotros somos débiles por Cristo. Ustedes son nobles, apreciados, nosotros somos despreciados por Cristo. Es decir, poniéndose en el desde abajo es que se abaja a los otros. Es muy difícil abajar a los otros desde arriba. Bueno, luego mostrando pues la incoherencia entre lo que vivimos, lo que celebramos en la misa, en la cena del Señor y lo que se produce en la comunidad, como la liturgia tiene que ser reflejo, celebración y expresión de lo que somos como cuerpo de Cristo. Y luego, bueno, pues dando algunos criterios para la construcción de la unidad y de la concordia, ¿no? Bueno, como les decía, pues hoy que les propongo un poco, pues orar esta perspectiva de la sinodalidad, pues desde nuestro ministerio, desde nuestro ministerio. Quisiera proponerle, pues dos ejercicios.
un primer ejercicio, pues en el que pues nos hagamos conscientes y agradezcamos pues nuestro hacer camino juntos en fraternidad. Es decir, bueno, agradecer el don de la vocación, el don de la vocación. A mí me ha tocado pues ser varios años espiritual en el seminario y bueno, una de las cosas que me ha tocado enfrentar pues son las crisis vocacionales, ¿no? Que bueno, que están pues generalmente vinculadas con esa experiencia de incapacidad para asumir cosas de la propia vida, heridas, dificultades, pues esa sensación de pequeñez que a uno le da pues ante la misión pues que tiene delante, ante la responsabilidad, especialmente en estos tiempos pues tan complejos y en el que todo es tan transparente, o sea, que se sabe, los que se saben todos de todos porque por las redes pues estamos conectados. Entonces, bueno, yo siempre digo, mire, lo que uno tiene que agradecer en la vida es que el Señor se haya fijado en uno. Porque Él sabe, o sea, Él sabe a quién escogió y Él nos conoce mejor que lo que nosotros podemos conocer a nosotros mismos. Nuestro camino con otros es un camino de conocimiento personal, o sea, los otros son espejos para mostrarnos lo que somos y nos vamos conociendo, pero el Señor sí ya nos conoce desde el principio. Entonces, si el Señor nos ha llamado, pues él sabrá a quién ya ha llamado, ¿no? Entonces, la vocación no es un dato, no es un dato, pues, coyuntural de nuestra vida, sino es un dato esencial de nuestra biografía y de nuestra historia, y hay que agradecerlo, y hay que agradecerlo también, pues, por eso, porque Dios ha podido elegir a los más sabios, a los más preparados, a los más dotados, no sé, pero nos ha elegido a nosotros. Y bueno, hemos visto pues en nuestra vocación que bueno, en el seminario, en nuestra formación, pues había gente más capaz que uno, más religiosa que uno, más, bueno, con más cualidades pastorales, más empáticas. Bueno, y se han ido, pues, se han ido, estamos nosotros, estamos nosotros. Entonces, bueno, agradecer de corazón ese don, porque de verdad es un don. Hace tiempo vi una película que, bueno, probablemente ustedes habrán visto, que me gustó mucho, que se llama Gran Torino con Clint Eastwood, y allí dice él dos cosas que son, pues, que reflejan esto que estoy diciendo. Dice, mire, en la vida hay dos momentos importantes, realmente dos momentos importantes. Uno cuando nacemos y el segundo cuando descubrimos para qué. Bueno, esa es la vocación. El segundo elemento, pues, es agradecer la vocación con otros, con otros. No estamos solos. Los otros, pues, a veces son compañeros, a veces son piedras que dificultan este caminar, pero bueno, también justamente, bueno, pues ellos también nos pueden ayudar a caminar, porque reflejan cosas de nosotros que no queremos aceptar, bueno, porque nos hacen, bueno, introducen a lo mejor la experiencia de la cruz también en nuestra vida. Y bueno, el otro ejercicio que quiero proponerles pues es eso, nuestra conciencia de ser llamados a hacer fraternidad bueno, de hacernos conscientes de ciertas estrategias que nos deben ayudar en nuestra acción pastoral a fomentar la unidad de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio que les propongo ahí, llamados con otros para hacer caminos en la fraternidad, pues la petición que le podemos hacer a Dios para esa oración es que seamos profundamente agradecidos con el don de nuestra vocación y con la vocación de los compañeros que hemos tenido, que Él nos ha dado en nuestro camino de hacernos y de hacernos cristianos. Les propongo el relato de la vocación de Juan, bueno, porque es un relato un poquito como más dinámico. Los relatos de los sinópticos son más esquemáticos, pero aquí sí se ve pues la perspectiva del camino como búsqueda de maestro y el camino del encuentro con el maestro, como la vocación es experiencia, el camino
llevar al maestro a otros, que llama a otros. También nuestra vocación pues la hemos recibido porque otros pues nos han puesto con el Señor, nos han ayudado a descubrir nuestra vocación, nos han ayudado a confirmarla y han sido, y al final se han vuelto también compañeros de este camino, ¿no? Les propongo así como una imagen para empezar nuestra oración, pues ver el rostro de todos los compañeros que hemos tenido en nuestra vocación, con sus nombres, con sus cualidades, con sus dificultades, pues lo que han significado en nuestra vida, lo que nos han ayudado a caminar, a conocernos, a hacernos hermanos, desde una perspectiva más positiva y a lo mejor desde una perspectiva más de la dificultad, desde la cruz, ¿no? Y agradecer todo y terminar una oración con un diálogo de agradecimiento a Cristo que me ha llamado con otros. Y el segundo ejercicio que les propongo es el de hacernos conscientes de que somos ministros de la fraternidad, y la fraternidad tiene que ver con la unidad y la concordia en la iglesia. Bueno, pues pedir la sabiduría a Dios para reconocer pues cuáles son las estrategias, las pastorales que nos puedan ayudar a hacer y a construir la fraternidad y la unidad de nuestras comunidades. Y ahí les propongo el texto que he comentado antes de la primera carta a los Corintios, los 4 primeros capítulos de la primera carta a los Corintios. También les pido pues que así como en el ejercicio anterior pues hemos comenzado poniendo una imagen que nos ayude en la oración, que ha sido pues los rostros de mis compañeros en el ministerio, esos que la vida y Dios me ha dado. Pues aquí pongamos pues en las comunidades que tenemos, ¿no? Que acompañamos, que servimos, pues las personas, las dinámicas que se dan y todo eso, ¿no? Y luego, pues, les pido hacer una lectura orante de esos 4 capítulos, bueno, pues, para reconocer como cuáles son las estrategias pastorales que Pablo emplea para enfrentar, pues, esta tendencia de los corintios a sentirse superiores, como sabios, como fuertes, como nobles, y dividir, pues, la iglesia en bandos, en sectas. Bueno, reconocerlas, pedir sabiduría, ver en nuestras situaciones concretas cómo podemos ayudar a eso, ¿no? Y luego, bueno, terminar con un diálogo con el Señor, pues un poco recogiendo lo que hemos estado viviendo, pues en ese momento de oración. Bueno, pues les animo hoy a agradecer la vocación con otros, a sentirnos llamados pues a hacer iglesia desde la sinodalidad, especialmente en esta perspectiva de la unidad de la iglesia, clave en la sinodalidad. No se puede caminar juntos si unos caminan por arriba o si unos caminan por otro lado, ¿no? Eso no tiene sentido. Y bueno, pues los encomiendo en este día de oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, buen día de oración y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias.